Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y estoy muy gustosa de poder nuevamente retomar las tertulias que llevo a cabo en mi página Letras a Contraluz. Son hechas con mucho cariño. Había tenido algunos problemitas de salud, pero ya estoy en tratamiento, entonces ya puedo estar ahorita nuevamente con ustedes. Muy agradecida, muy feliz. Y el día de hoy nos va a acompañar un invitado de lujo. Él es Florentino Hidalgo, a quien en este momento le voy a enviar una invitación para que se una a nuestro en vivo. Y mientras él se reúne con nosotros virtualmente, voy a compartirles su semblanza. Florentino Hidalgo es novelista panameño. Ganó el premio Tristán Solarte 2019. Licenciado en inglés con énfasis en traducción por la Universidad Latina de Panamá. En el Festival Panamá Negro 2020 se alzó con el premio Tristán Solarte a la mejor novela publicada con La marca del vampiro. Entre sus obras se encuentran las siguientes: La marca del vampiro, El visitante infernal, Castigo eterno, La búsqueda de Oz, La maldición de Hollow Creek y otros relatos, así como su más reciente libro, Rito de Sangre, que une dos de sus novelas más queridas. Él nació el 22 de mayo de 1983. Realizó estudios secundarios en el Colegio Félix Olivares Contreras en David, Chiriquí. Obtuvo el título de licenciatura en inglés con énfasis en traducción en la Universidad Latina de Panamá. Desde el año 2014 trabaja como profesor de inglés en el Colegio San Agustín de David, así como también de coordinador del Departamento de Inglés para la sección secundaria. Los libros que fueron de mayor influencia para él son los siguientes: Leyendas chiricanas de César Zamudio, Carmila de Sheridan Le Fanu, Caballo de Troya de J. J. Benítez, Legión de William Peter Blatty, Ben-Hur de General Hugh Wallace y El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien. Se inspiró en la vida misma, su vida a los 19-20 años y a lo que experimentó en ese entonces, desde los desamores y sinsabores de la juventud hasta la muerte de su mejor amigo, el inherente deseo de venganza y la búsqueda de la fe perdida. Como ya se mencionó, es el ganador del premio Tristán Solarte a Mejor Novela Publicada en 2019, dado en el Festival Panamá Negro 2020 con la novela La marca del vampiro. Y bueno, esperemos que se una en unos momentos más para que podamos escuchar en voz del autor su experiencia en este ámbito literario que se enriquece cada día más y más con autores que se animan a dar a conocer sus propios escritos. Como bien sabemos, pues la escritura no solo sirve como un medio terapéutico o de sanación, sino también para desbordar nuestra imaginación y conocernos a través de lo que nosotros vamos viviendo o de lo que nos va interesando o nos va inquietando. Entonces vamos a... eh, le estoy contestando al autor porque me estaba enviando un mensaje. Vamos a ver si se puede unir ya. Te envié la invitación, Florentino, pero si no, por favor, tú envíame solicitud en caso de que no, ya no aparezca la invitación. A mí me aparece como que sí, pero no puedes unirte. Mm, ok, ok, ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este, hola. Am, ¿Algo te aparece en eco de por qué no te puedes unir? Sino para cerrar este en vivo y crear uno nuevo. Si me puedes escribir, te lo agradecería mucho para saber eh, de qué manera proceder.
Hola a todos los que se van uniendo y a los que lo van a ver en diferido, también muchas gracias. A ver, déjame ver si te puedo volver a enviar invitación. Listo. Ya estás acá y ya te envié invitación. Ok, listo. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy. Perfecto. Pues muchas gracias, Florentino Hidalgo, por haber aceptado esta cordial invitación a estar hoy en Plaza Luz. Es un enorme gusto y también muchísimas gracias por tu comprensión y por tu paciencia y el hecho de que sí me hayas apoyado en ese sentido de poder reprogramar lo más pronto posible esta tertulia. Fue cuestiones de salud y entonces pues te lo agradezco de verdad. No te preocupes, yo entiendo, eso puede pasar, ¿no? Sí. Y muy contento y esperando pues que llegara el día para poder compartir contigo un poquito, hablar de mis libros, hablar de pues de uno mismo también para que la gente lo conozca. Y bueno, estaba pues teniendo problemas técnicos acá, No. ahorita no tenía audio tampoco, así que bueno, estaba tratando de resolverlo y aquí estoy. Ay, qué bueno que sí se pudo solucionar de esa manera, si no ya íbamos a tener que construir otro nuevo, pero qué bueno, ya les compartí tu semblanza y me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué representa para ti la figura del vampiro? Porque veo que lo tienes muy Eh, presente tanto en tus libros como en los que han sido influencia para ti. Ujú. Para mí el vampiro es una representación, es una metáfora de esa fantasía que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, de vencer a la muerte. Nosotros sabemos que desde que venimos al mundo vamos a morir en algún momento de nuestra vida. Para algunas personas ese momento llega antes, llega imprevisto, pero independientemente de cómo sea, sabemos que vamos encaminados a la muerte. Y eso es una idea que para muchas personas es insoportable. Y el mito del vampiro nos permite a nosotros tener esa fantasía de que podemos superar a la muerte, de que podemos vencerla y seguir viviendo más allá de la vida normal del ser humano. Sabemos que los vampiros no enferman, sabemos que los vampiros pueden ser destruidos, ¿verdad? De cierta forma, pero una muerte como la humana no pueden tenerlo. Entonces, para mí, ellos simbolizan eso, esa necesidad que yo tenía en ese momento, en ese entonces, de poder reírme en cara de la muerte y decirle, mira, no pudiste conmigo, mira, te llevas a algunas personas buenas, pero conmigo no puedes. Entonces, es esa fantasía, es ese sentimiento de querer, aunque pues es algo irreal, que sabemos pues que no puedes. Yo creo que cuando yo estaba escribiendo La marca del vampiro justamente estaba dando rienda suelta justamente a eso, a esa sensación, a esa, podría llamársele arrogancia que todo ser humano quisiera tener cuando ha perdido a una persona que quiere a las manos de la... Eternizar su recuerdo y parte de lo que nos dejó de huella a nosotros a través de las palabras, a través de la letra, que Uh podemos -huh. expandir parte de lo que nuestra alma está sintiendo, ese dolor inmenso. Me gusta Así es. esa visión que tienes de esta metáfora, como tú le dices, como bien lo dices, del vampiro aquello que no muere, aquello que siempre subsiste, pero que aun cuando llegase el remoto caso de que pudiese dejar de existir, quedará siempre allí presente su huella. ¿Por qué? Porque en el instante en el que también sus colmillos se clavan en otros, vuelve a vivir a través de ellos. Ahora, ¿cómo fue que quisiste convertirte en escritor? ¿Qué fue lo que te motivó? Aparte de esas experiencias de vida fuertes que tuviste, ¿qué más fue lo que que dijiste? "Ah, ya no puedo esperar más, tengo que escribir todo lo que llevo dentro"? Siempre he sido alguien muy creativo. Me ha gustado mucho la magia desde que estaba pequeño. Siempre me ha gustado dibujar. Y para mí los dibujos representan
una historia, cada dibujo tiene una historia. En ese sentido, pues desde que yo estaba muy pequeño, yo recuerdo que tenía como 10 años más o menos, fui a la farmacia por primera vez y vi un cómic. Y era de Batman, justamente. Mira que tiene relación con los murciélagos y la cosa. Y me llamó mucho la atención. Entonces, este se convirtió en mi superhéroe favorito. Yo veía pues que las viñetas, todas las imágenes contaban una historia. En algunas había movimiento, en algunas habían expresiones, todas iban encaminadas a un fin, a un final, por decirlo de alguna manera. Y me gustó tanto que yo comencé a crear mis propias historietas, comencé a crear mis propios cómics con Batman, con Superman y demás. Y al utilizar estos personajes, obviamente era algo para mí, yo creaba mis propias historias. Y me di cuenta de que uno puede crear algo nuevo utilizando personajes. En ese sentido, pues me interesó también la lectura, mucho. Y comencé a leer historias de terror, particularmente de un libro que escribió un escritor de acá de mi provincia, de Chiriquí, sobre leyendas de aquí de la provincia, sobre apariciones y cosas de ese estilo. Y me atraparon realmente porque todas estas historias del folclore, todas estas historias sobrenaturales y demás, lo que hacen es que sirven para enseñarnos cosas. Si nosotros nos remontamos al tiempo en que estaban estas historias de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm y demás, sabemos que estas historias eran entretenidas, pero tenían una finalidad, tenían la finalidad de enseñarnos, como por ejemplo la Caperucita Roja, de no irnos con desconocidos y ese tipo de cosas. Entonces, estas historias tenían una enseñanza y me gustaban por eso. Te presentaban estas apariciones, estos fantasmas que daban miedo. Yo me los imaginaba tal cual en mi mente, como si fuera una película, la pantalla de una película, y me entretenían y me daban ganas de investigar todavía más sobre esto. Y comencé a escribir historias cortas, historias de fantasmas, historias de misterio, las compartía con mis familiares, con mis hermanas, mas no salían de allí. La primera vez que escribí algo, digámosle, en un contexto más serio, fue con un primo mío, César Iván Ricord. Escribimos una historia basada en un videojuego que a nosotros nos encantaba, que era de hecho un videojuego que se llama Castlevania. Y tomamos la historia de Castlevania Bloodlines, un videojuego que es parte de la saga que salió para Sega Genesis, de hecho, y nos encantó porque trataba en cierta forma la continuación de la novela Drácula de Bram Stoker, y nosotros la adaptamos el videojuego, la trama del videojuego, a una historia. Esa historia todavía existe por ahí, está por ahí guardadita. Y fue la única colaboración que hice con él, con mi primo. Él después, un año después de que nosotros culminamos la escritura de esto, él se encargó de unos capítulos, yo de otros. Él falleció trágicamente. Y su muerte fue, yo diría que el detonante, ¿no? El catalizador de que yo escribiera pues mi primera obra, La marca del vampiro. La marca del vampiro es una novela que yo escribí en el año 2001, finalizando 2002, adentrado en el 2002, y comenzó siendo un diario, comenzó siendo una especie de diario en el que yo digamos que desahogaba todos los sentimientos que yo tenía a raíz de la muerte de él, que era mi mejor amigo, que era mi primo hermano, éramos hermanos, prácticamente crecimos juntos. Y es una novela que está llena de eso, siento yo, está llena de sentimientos, es una novela muy particular porque las personas sienten, las personas logran sentir esa empatía por el personaje. Todos aquellos que hemos tenido una pérdida en la familia, una pérdida trágica como esa, en los primeros capítulos son bastante fuertes, son bastante difíciles, porque denotan mucha tristeza a raíz de la muerte de este personaje. Y posteriormente la novela se va encaminando pues a esa transformación en vampiro, que justamente representa pues esa oscuridad en la que nosotros caemos luego de este tipo de situaciones que ocurren en nuestra vida, cuando nos sentimos tristes, cuando terminamos sumidos en la depresión, en la frustración, en la ira,
en el no querer entablar una amistad con nadie, recluirse uno en sí mismo. Yo era así para ese entonces, esos años posteriores, yo no quería hablar con nadie, no quería tener amigos, porque tal vez inconscientemente tú pensabas, tú decías, no quiero volver a encariñarme tanto con alguien, porque luego cuando lo voy a perder voy a sufrir otra vez. Entonces la novela va mucho de eso, ¿no? De reencontrarnos a nosotros con los demás, de volver a tener esa fe en los otros, en el mundo, y reencontrar la fe que perdemos. Sí, yo creo que fue un medio de, como lo decía al inicio, de que tú pudiste hacer como una especie de medio de terapéutico, ¿no? A través del Ujú. escritura, de poder desahogarte. Y sí, de por sí una pérdida de algún ser querido o de algún amigo es muy difícil de sobrellevar. Los duelos se viven de distinta manera, el proceso también de aceptación de esa pérdida pues también lleva tiempo, y más cuando se presenta ante una situación como la que nos acabas de comentar. Em, Sí, algo pero inesperado completamente. Un chico joven, él falleció a los 15 años, recién, una semana antes de su muerte había cumplido los 16, o sea que para mí tenía todavía 15 años, una edad muy joven para, obviamente, sí, para morir. Fue muy trágico, eh, y bueno, yo era mayor que él, yo para ese entonces tenía 19 años recién cumplidos, y realmente fue algo que afectó a toda la familia, y cuando tú veías a los demás miembros de la familia, tú sentías ese dolor y sentías esa falta, y no sabías qué pensar, no sabías qué sentir, y era realmente una sensación terrible que tenía que salir de alguna forma. Y bueno, mi forma de hacer catarsis fue escribir. sí, sí, sí. Gracias por compartirnos, por la confianza de compartirnos este hecho que pues sin duda alguna cambió tu vida de una manera que a lo mejor uno no hubiera deseado que fuera es el catalizador, ¿no? Pero pues Así a es. veces son esos sucesos más fuertes los que marcan un antes y un después para los escritores. Em, Aparte de esto que ya nos comentabas, de tu gusto por ciertos superhéroes como Batman, en este caso el vampiro, bueno, un vampiro, un murciélago, un vampiro, Muy no, un murciélago, allí está presente también esa dualidad o esa contraposición más bien de sentimientos, porque él también, recordemos que el personaje pierde a sus padres de una manera muy trágica y entonces está entre la justicia y la venganza, y él se va por la justicia. Y creo que ese personaje también va muy de la mano contigo como persona, como ser humano. Transformaste todo ese dolor que pudo haberse convertido en ira y en deseos de venganza, en algo que, que pudiera también llevar a una mayor conciencia a las personas que te leyeran. ¿Nos puedes compartir Sí, un fragmento de tu obra, La marca del vampiro? un fragmento. Sí, con gusto. Un momentito. Este que tengo acá. Voy a leerles un poquito de el prólogo, y dice así: cuando las nieblas del tiempo extingan a su paso la llama vital de los mortales, allí estaré. Cuando la enfermedad y la violencia acaben por completo con la civilización, allí me encontrarán, porque soy un vampiro, un ser inmortal para quien el tiempo y su lento paso no tienen el más mínimo valor, y cuya existencia es la más grande prueba de que el bien y el mal, en sus más conocidos absolutos, jamás existirán. Doy forma a este relato desde la profunda oscuridad de una cripta bajo mi casa, donde la dura frialdad del mármol disminuye aún más la temperatura de mi cuerpo, y lo único que me permite expresar mis sentimientos durante estos siglos es algo tan simple y tan básico como esta antigua pluma y estas hojas en blanco. Escribo, iluminado únicamente por la mortecina luz de una vela. Cómo me encanta el brillo de su luz entre la oscuridad. Ese sentimiento de pureza, de esperanza, de calor, de protección, que hoy hemos perdido gracias a la luz eléctrica. Esta es la historia de mi vida, natural y sobrenatural.
Lo que comenzó como nada más que un pasatiempo se convirtió de pronto en una obsesión. Escribir incansablemente durante las noches en vela, causadas por la misma oscuridad que me creó, mi maldición. Tal vez con el único fin de desahogarme, o también con la esperanza de dejar en la humanidad, a la que ya hace tanto tiempo no pertenezco, la narración de algo fantástico y terrorífico, algo inimaginable por ustedes, un misterio proveniente de épocas en las que las leyendas antiguas tenían más importancia que lo que ocurre en Oriente Medio, y que sin duda alguna hoy se pensaban perdidas en la vastedad del olvido. Aún así, permítanme asegurarles algo: los vampiros existen y han existido siempre, ocultos ante los ojos incrédulos de la humanidad, viviendo una especie de relación simbiótica y viciosa. Así ha sido siempre, la perfecta forma de coexistencia entre dos especies que dependen la una de la otra, sin perturbar el balance que les permite interactuar, evitando la extinción de ambas. Nuestra existencia se ha limitado siempre al folclore. ¿Qué puede ser más creíble que aquello? ¿Qué puede ser más confiable, más auténtico? Hemos sido los monstruos que reciben visitas en Transilvania, los jóvenes asesinos nocturnos que acechaban las ferias de California y hasta los héroes de la romántica Nueva Orleans contemporánea. Hemos estado allí, junto a ustedes, frente a frente, alimentándonos de su vida, de su fuerza, y ustedes de nuestras experiencias, de su fascinación por nosotros como sus inmortales héroes o monstruos literarios. No obstante, ningún ser humano cree que podamos existir realmente, ya que los mortales se basan fundamentalmente en la razón y en la lógica para explicar lo que no pueden comprender y no dan espacio en sus ocupadas vidas para los misterios de la fe y de todo aquello que les causa terror. Ocultos entre las sombras, aquellos seres antiguos existen, y yo soy la prueba de ello. Durante mi existencia he visto muchas maravillas, al igual que desastres. He presenciado descubrimientos, avances en todos los campos y con el paso de los siglos la misma evolución del hombre, a quien admiro profundamente y a quien envidio con locura, por el simple hecho de que cada momento que tiene puede ser el último. Esa fragilidad es atrayente, más aún cuando los siglos pasan y tu alma sigue siendo la misma del pasado, añorando lo que has perdido y lo que nunca recuperarás. A pesar de que cada noche me veo obligado a beber de su sangre, el ser humano, para mí, es la más maravillosa creación de Dios. Ah, la sangre, un mal necesario para nosotros, pero que con su dulce y cálido sabor brinda paz, aquel calor de vida, la inigualable sensación de sentir, de amar, de ser feliz, aunque sea por unos segundos, a nuestras almas eternamente condenadas. Asimismo, he podido ver cómo lentamente la humanidad va encaminada hacia su propia destrucción, cómo creen hasta perderse en seres vacíos y sin poder, mudas figuras, ídolos y estatuas que no toman partido alguno en la salvación o la condenación de sus almas, así como también en personas que solamente se aprovechan de la fe y de los recursos de los demás, si tan solo pudiese contar la verdad. No vengo a suplicarte, amigo lector, que creas en mí. No pido que se me reconozca como un monstruo, ni mucho menos como un héroe. La credibilidad que se le otorgue a este relato queda estrictamente ligada a ti, que serás quien juzgue y critique cada palabra escrita con mi puño y letra. De la forma que sea, la verdad seguirá allí, esperando que algún día la humanidad despierte y abra su mente para entender el origen divino y tenebroso de uno de los seres más fascinantes y misteriosos de toda la creación, Andrew Harshwood Harvey. Desde el prólogo ya está hermoso tu libro. Entonces imagínense lo que les espera para leer en los siguientes capítulos. Es algo fascinante. Qué gran talento tienes, Florentino. Muy buen talento. Gracias. Em, Ahí por todavía no aquí comienza la historia, el no, prólogo. no, es el prólogo. Imagínate ya Ujú. conociendo la introducción del libro. Ya tengo varias preguntas que voy a improvisar. Ya tenía unas escritas, pero voy a improvisar otras. Pero antes de eso voy a leerte los comentarios. Mi estante de libros 507, quien también ayudó mucho a compartir este en vivo que íbamos a tener contigo, Florentino. Muchas gracias también. Ujú. Sí. Escribir sobre el sufrimiento mismo hace que la historia sea más real, empática y viva.
Ese paralelismo con los personajes hace la historia más real. Mi estante de libros 507. Sí, 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 sin duda alguna. Ya desde este prólogo nos estás mostrando para dónde va a ir la historia enfocada, cómo hay guiños de esa bueno, otra vez la contraposición entre la razón y lo Ujú. sobrenatural, entre lo que consideramos verdad y lo que queremos decir que a lo mejor es como parte de nuestra imaginación. Hay una especie también de crítica social velada, pero está presente. Y creo que aquí el terror ya no solo se queda en ese ámbito de causarnos un impacto dentro de nosotros, sino también de invitarnos a reflexionar sobre otros temas también muy trascendentales para el ser humano a lo largo de la historia. Y bueno, antes Sí. de, como te decía, pasar a la otra pregunta, Vicente, ay, perdón, Vincent Luos Hong, em, disculpen la pronunciación, ¿otro videojuego favorito aparte de Castlevania? Bueno, me gustan muchos, la verdad. eh, en esa rama me gustan mucho Silent Hill. Los Silent Hill son juegos buenísimos, son de ese tipo de survival horror. Me gusta también Resident Evil. Son juegos muy buenos así de terror. A mí me gusta mucho el terror, ya lo habrás notado. Eh, Me encanta, entonces ese tipo de videojuegos me gustan mucho. Aunque también me gustan los de aventuras, me gustan los de deportes también, los de pelea. En cuanto a géneros de videojuegos, pues me inclino por varios géneros, pero sí me gustan mucho los de aventuras y los de terror. Los de survival horror son mis favoritos, de hecho. Ok, ok. Y por acá Pasión Lectora 28, el estilo del escritor es preciso, aparte el de enganchar desde la primera línea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Síganlo, si no lo han todavía seguido, que no lo creo, pero si es el caso, sigan a Florentino Hidalgo, aparece en la parte superior como F. Hidalgo-36. Ahora sí, la primera pregunta que tengo con respecto a tu libro es, ¿cómo lo fuiste construyendo? ¿Ibas dejando que la historia saliera en el momento de que sentías la inspiración, por así decirlo? ¿O eras de los que planifica y primero crea sus personajes y va viendo para dónde va a ir la trama? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Mira que es una pregunta muy, muy interesante. Creo que nunca me la han hecho, es la primera vez. Eh, Porque yo suelo ser, como escritor, muy metódico, en el sentido de que yo, cuando yo escribo algo, cuando yo voy a escribir un libro, yo tengo que tenerlo ya listo en mi cabeza, principio, medio y final. Si no, no me aventuro a escribir. ¿Por qué? Porque en medio de lo que estás escribiendo, si no tienes algo planeado, probablemente te desvíes y ya luego no sepas qué es lo que vas a hacer. Yo respeto mucho a los escritores que no lo hacen, porque yo sé que hay escritores que de pronto se ponen a escribir y lo que salga, y ahí van construyendo la historia. Pero yo no puedo hacer así en lo personal. Entonces yo soy muy así. Yo antes de escribir, investigo si tengo que investigar algo, planifico, la historia va a comenzar aquí, va a seguir así y termina así. Y luego entonces comienzo a escribir. A medida que voy escribiendo, ya yo sé hacia dónde voy y ese espacio que queda en medio es lo que yo voy rellenando con lo que me va saliendo de la imaginación. Y así me ha servido pues en todos mis libros y gracias a Dios los he podido terminar eh, como he planificado en el tiempo en que he pensado que lo voy a terminar. Ahora bien, con La marca del vampiro no fue así. Con mi primer libro no fue así. Mi primer libro inició, como te expliqué antes, como un diario, como para desahogarme. En ese sentido, no era la historia de Andrew, era la historia de Florentino Hidalgo, y así iba. Yo nací, yo crecí en la provincia de Chiriquí en el año de 1983. Tengo cuatro hermanas. Mi padre era parte del ejército de Panamá. Mi mamá trabajaba en tal lugar. Mis hermanas tienen tal edad, etcétera, etcétera. Así, tal cual, iba la historia. Entonces, mi
mi pensamiento era escribirlo tal cual estaba ocurriendo, tal cual ocurrió mi vida, porque yo no pensaba publicarlo, o sea, era algo como para mí, como simplemente como para dejar constancia de que yo había vivido y de que yo había existido. Realmente no lo pensaba, pero yo estaba muy deprimido, yo estaba muy triste, había perdido a mi mejor amigo, a la persona que compartía conmigo todo, videojuegos, aventuras, eh, estábamos en el mismo equipo de fútbol, era mi hermano, era una relación muy unida. Entonces, ese vacío ha sido muy difícil encontrar a una persona que haya llenado ese vacío, que pudiera llenar ese vacío. Y uno siempre lo resiente. Entonces, eh, cuando yo escribí La marca del vampiro, yo iba escribiendo lo que me iba saliendo. Y habían ocasiones inclusive, hubo un momento que yo recuerdo mucho, que yo recuerdo muy bien, que fue cuando yo estaba escribiendo la parte de cuando traen el cuerpo y lo ponen en el velatorio. La parte en la que él narra cuando él se va acercando al ataúd, todo lo que él iba pensando, todo lo que él iba sintiendo, ese miedo, esa ansiedad, esa idea de voy a verlo, ya no está. Todas esas sensaciones son muy, muy reales, porque son sensaciones tal cuales las sentí yo en el momento y tal cual ocurrió esa escena. Y yo recuerdo que cuando yo la estaba escribiendo, yo estaba llorando cuando yo estaba escribiendo esa parte. Y muchas de las lágrimas cayeron en el papel cuando yo lo hice. Y es muy curioso que justamente en ese momento, aparte de la historia, mucha gente me ha dicho que ha llorado. Entonces es como ¿cómo te digo? Como traspasar Sí, lo esa transmitiste. sensación y ese sentimiento al papel, a las hojas de papel, y que la gente lo perciba y las personas lo comparten y las personas lo sienten. Como si fuera una alquimia, ¿no? Que se mezcló allí. Y es algo muy increíble, es algo que la primera vez que alguien me dijo eso, yo quedé completamente sorprendido porque yo nunca había experimentado el poder compartir algo así con alguien a través de una página, a través de un libro. Entonces, mi hermana menor, ella tomó ese diario, lo leyó y dijo, esto está bonito como para una novela. ¿Por qué no lo publicas como una novela? Yo le dije, pero es mi historia, ¿cómo lo voy a publicar para que todo el mundo lo lea? O sea, son mis sentimientos. Y dice, bueno, cámbiale el nombre, cámbiale el lugar donde ocurre, cámbiale el sentido de lo que está ocurriendo y hazlo. Y yo dije, bueno, es verdad, voy a hacerlo. ¿Quién sabe, no? Tal vez más adelante esta historia puede ayudarle a alguien, puede gustarle a alguien. Y lo hice, cambié los nombres, cambié el lugar, utilicé, ya que él y yo escribimos esa historia de Castlevania, de vampiros, que nos gustaba ese videojuego, digo, bueno, voy a usar esa temática porque era algo que nos gustaba a nosotros dos. Sí, compartían. Y lo utilicé como esa metáfora de caer en la oscuridad, de ese dolor y ese sufrimiento que tenía mi personaje. Lo mezclé con ese dolor de la pérdida, ese dolor de los rechazos amorosos que uno siente también en la vida, porque el personaje también sufre de eso. O sea, el personaje es sufrir desde que comienza la historia hasta que termina. Eh, Se enamora de una chica y la chica no lo quería, pues como él la quería, y todo esto era un sufrimiento, un novelón. Entonces, la marca del vampiro va de eso, va de las vicisitudes que sufre un joven adulto cuando está iniciando la vida, cuando nos encontramos cara a cara con la muerte, cómo llevamos eso, cuando perdemos nuestra fe, cómo seguimos adelante. Y aquellas pequeñas cosas, esas personas también que aparecen en nuestra vida que de pronto cambian esa percepción de que todo es malo y de que todo es oscuridad. Y que al final de cuentas está en nosotros mismos decidir si queremos seguir sumidos en las tinieblas, si queremos seguir en la oscuridad o salir desde el reino de la oscuridad a la luz. Sí, sí, sí. También está como bueno, a mí me causa inquietud saber cómo poder
plasmar esas sensaciones, porque uno las puede sentir y puede decir, bueno, yo percibí esto en ese momento, ¿no? De esa experiencia, pero ya para pasarlas al papel, ¿no te costó trabajo encontrar las palabras precisas? ¿O fluyeron? Yo creo que más bien fluyeron. En esta primera novela creo que más bien fluyeron porque yo sentía que yo estaba contándole mi historia a alguien. Oh, Eh, eh, Ahora me imagino como recostado en ese sillón de los psicólogos, de los psiquiatras, y la persona contándole la historia de su vida, ¿no? Y yo me sentía así, yo sentía que al yo estar escribiéndolo de esa forma, eh, yo estaba contándoselo a alguien. Y creo que lo manejé de esa forma. sí. Yo sentía que lo estaba contando a una persona, a un amigo, a alguien que pudiera ayudarme, a alguien que pudiera salvarme, a alguien que pudiera sacarme de ese sentimiento que sentía, de esa oscuridad que sufría. Y yo creo que así se siente el libro. Cuando tú lees el libro de La marca del vampiro, obviamente está escrito en primera persona, es como que Andrew te está contando su historia y que te la está confiando para, primero que todo, para él sentirse bien y segundo que todo, para ver si tú puedes aprender algo de esa historia. Entonces es una historia que contiene todas esas cosas. Y yo creo que cuando una historia te enseña algo, aparte de entretenerte, aparte de asombrarte, es algo encomiable y es algo muy bonito, porque en lo personal, en mi experiencia personal, aquellos libros que te dejan algo, que te marcan y que tú recuerdas, Ujú. son los mejores libros que hay en el mundo. Sí. Cada persona tendrá sus predilectos y esos Sí, son los mejores para esa persona y eso es lo maravilloso. Creo que cada libro nos aporta algo, siempre, siempre. Pero sin duda alguna hay algunos que dejan más huella que otros por las así es. experiencias que vives o por lo que estás sintiendo en ese momento. Aquí te han hecho varios comentarios, entonces antes de leerlos, eh, quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del terror? ¿Por qué precisamente ese género? ¿Y qué consideras que es la principal función? ¿Cuál es la principal función que consideras que tiene el terror para los lectores? Ujú. Bueno, yo considero que el miedo es algo que tenemos, que debería ser bueno, pero que en realidad es algo malo. Porque el miedo es lo que a nosotros nos impide hacer cosas que de pronto podrían ser buenas para nosotros. El miedo es lo que te paraliza, el miedo es lo que te impide a ti avanzar o conseguir algo. El miedo es lo que te impide a ti ir a donde está esa chica que te gusta y decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? En muchas ocasiones eso pasa y eso es culpa del miedo. Entonces, yo desde que era muy niño, yo fui muy miedoso, yo tenía mucho miedo de cosas sobrenaturales. Eh, yo vivía en una casa que podría considerarse una casa encantada. A mí me pasaban cosas casi todos los días allí, veía cosas, escuchaba cosas, experimentaba cosas extrañas, muy extrañas, que a mí me han dicho, eh, Florentino, tú podrías escribir libro de las cosas que te pasaban en la casa. Yo digo, bueno, sí, es verdad, pero tendría que ponerme y sentarme realmente a escribir las cosas que pasaron tal cual pasaron, porque es verdad que en esa casa ocurrían cosas realmente espeluznantes. Y no solo a mí, porque la gente podría pensar, bueno, él tendría algún problema psicológico o algo, se imaginaba las cosas, pero no era así. Me pasaban a mí, le pasaban a mi hermana, le pasaban a mi abuela, a mis padres, a todo el mundo le pasaban cosas en esa casa súper extrañas. Es que Entonces, yo tenía mucho miedo, hay son energías energías. positivas Ujú. o negativas, eso existe. No es Sí, que uno esté bien y y ya. Sí, perdón. exacto, exacto. Entonces, yo tenía mucho miedo, a mí me daba mucho miedo. A veces yo quedaba paralizado del miedo cuando veía algo y me quedaba sin hablar durante horas. Nada más me iba directo al cuarto de mis padres, así, pum, y me enterraba en la cama y a llorar, y a llorar, y a llorar, desde pequeñito. Entonces, yo siempre tuve eso de querer dominar el miedo, de querer superar el miedo.
de atreverme a saber qué son esas cosas, qué eran esas cosas, por qué pasaban. sí, Y con el tiempo fui desarrollando ese gusto por ese tipo de temáticas. Investigué muchísimo, me dediqué durante un tiempo, durante varios años, a ser investigador de sucesos paranormales, a ser investigador paranormal, eh, cazafantasmas, entre comillas. De hecho, tengo, lo que pasa es que ya no la uso. Tengo una página en Facebook que se llama Cazafantasmas Global, y le llamé Global porque yo viajé también allá a Europa, y incluso estando allá también me dediqué a investigar este tipo de cuestiones, ¿no? Como los ovnis, como los fantasmas y las cosas extrañas que ocurrían, vida extraterrestre y demás. Entonces, me empapé mucho en estos temas, muy interesantes, y aprendí muchísimo. Me di cuenta de que las cosas que yo veía cuando era niño, de las cosas que me pasaban, tenían una explicación. Y que muchas veces nosotros pensamos que imaginamos cosas, muchas veces nosotros no le damos, eh, digamos que esa importancia a ese tipo de situaciones que ocurren. Escuchamos a un niño que dice, no, que vi algo allá. Y que no sea mentiroso, no esté hablando cosas que no son, y no le hacemos caso, y en realidad el niño ha visto algo, y sí, esas cosas tienen un porqué, esas cosas ocurren por algo. Entonces, me di cuenta de que las cosas que yo veía sí tenían una razón, de que en muchas de las ocasiones eh, me ocurrieron cosas que tenían un porqué. Por ejemplo, y simplemente para dar un ejemplo que incluso aparece en el libro, yo antes que, como una semana antes que mi primo se marchara, yo me quedé en su casa, nos quedamos en su casa cuidándola, porque sus padres habían viajado. Entonces él se fue a acostar al cuarto de sus padres, yo me quedé en el cuarto de sus hermanos. Habíamos terminado de ver una película o de jugar videojuegos, no recuerdo ahorita, y yo no podía dormir, estaba intranquilo, me movía en la cama de un lado para otro, sudaba, un calor horrible, y de pronto en un momento yo me acosté así, saqué la cabeza de la almohada, y debajo del marco de la puerta, frente a la habitación que yo la había dejado abierta, lo veo a él. Pero ¿cómo explicarte que era él, pero no era él? O sea, era como que a ti te pongan a contraluz y te recorten la sombra, ujú, así oscuro, todo negro, y te pongan colgado debajo del marco de la puerta. Entonces, cuando yo veo eso, yo me sorprendí completamente, me asusté y me tapé de nuevo con la almohada, y yo decía, pero Dios mío, ¿esto qué es? Y como ya yo estaba medio acostumbrado a ver cosas así, yo dije, bueno, esto algo tiene que haber pasado, ese era él, algo tiene que haberle pasado. Y yo no sé ese momento, yo no sé ese día, ya te digo, yo era miedoso. sí, En ese momento yo me levanté de la cama, me fui por ese pasillo hasta la habitación principal de los padres de él, y él estaba acostado allí. Entonces me subí a la cama y comencé a tratar de despertarlo. Y lo remecía y lo jamaqueaba y le decía y le pegaba en la cara y le decía, despierta, despierta, despierta. 20 minutos, como media hora, y el chico no despertaba. Y yo me estaba desesperando, yo pensé que se había muerto, yo no sabía qué hacer, y de repente, así como en el momento, despertó, pero al despertar se quedó como paralizado, así como todo estirado, con el cuerpo endurecido, y luego entonces volvió en sí y dijo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasa? Y yo dije, oye, pero me has dado un susto, tengo como media hora que estaba tratando de despertarte, y tú nada, o sea, me ha dado un susto, mira cómo estoy asustado. Y dice, sí, pero ¿qué pasó? Yo estaba durmiendo, no sé qué. Yo no le conté lo que yo vi ese sí, día, porque si no, ninguno de los dos, bueno, igual no dormimos durante toda la noche, pero no encontré la forma de decirle que era él lo que había visto. Luego de que él falleciera, que él se fue después de eso, yo me di cuenta de que eso es algo que le llaman la sombra, ¿no? Que es cuando el alma de la persona se aparece se a desprende. personas que se estiman, ajá, para despedirse, para despedirse. Y muy pocas personas tienen esa sensibilidad de poder detectar, de poder apreciar esas cosas. Entonces, siento yo que
que fue algo así, fue como una despedida. Su alma ya no estaba en su cuerpo en ese momento, tal vez estaba despidiéndose de muchas otras personas, de muchos otros familiares en ese momento, por eso era que tardé tanto en despertarlo. Y, y era una forma de saber que algo iba a ocurrir y de que él ya pues no iba a estar. Y créeme que yo me culpé mucho por esas cosas, porque yo decía, yo tengo esta capacidad de ver estas cosas y no hice nada. No hice nada para detenerlo, no hice nada para decirle que se quedara, no hice nada para tratar, para evitar de que se marchara. Y tal vez si él no se hubiera ido, él no hubiera muerto. Y eso era una culpa que yo cargaba durante toda esa época, durante todo ese año. Y eso queda marcado allí en el libro de la marca del vampiro. El cómo se ataca a sí mismo el personaje y se dice, esto es mi culpa, debí morir yo. Ay, Él no. era una persona que era mejor que yo. Cosas así. Entonces, la novela es tan real en ese sentido del sentimiento que las personas lo pueden tomar de dos maneras. Pone O lo como, pueden tomar de una forma exagerada o lo pueden vivir con el personaje, sentir esa empatía y darse cuenta de que realmente podemos llegar a sentirnos de esa forma. sí. Sí, fíjate que a mí me pasó algo similar, no exactamente como a ti, pero una vez que falleció, un día después de que falleció un tío mío, a mí me apareció la sombra, pero al día siguiente. Y me Ujú, dio mucho miedo porque yo nunca había percibido así algo de esa, de lo sobrenatural en ese sentido. Y fue algo así fue momentáneo, fue algo así único, pero ahora que lo recuerdo, em, fue algo bello, fue como una despedida bonita. Y creo que sí, aun cuando, pues yo creo que sí hiciste lo que estaba en tus manos, porque sí lo despertaste, yo creo que incluso a lo mejor hasta hubiera podido morir antes y tú le rogaste unos minutos más, ¿no? Entonces, em, también hay que comprender que cada quien tiene su velita y así como en Macario, metafóricamente, pues ahora sí que por mucho que uno quiera, por mucho que uno ame mucho a sus familiares, a esos seres queridos que nunca se van a ir porque siempre su energía va a estar ahí con nosotros, esa energía positiva, esa energía, esa luz que son ahora, siempre van a acompañarnos. Y creo que ese es el caso. Por eso tu libro logra llegar a tantos corazones, porque logras transmitir esos sentimientos, eso que viviste desde lo más profundo de tu ser. Y ese es parte del legado que a lo mejor incluso tu primo, hermano, te quiso dar. Aquí voy a estar sí. siempre, a través de tu libro. Yo de hecho quería pues hacerla como un homenaje a él. Yo no tenía planificado hacer ninguna otra novela o publicar ninguna otra novela. La única que yo siempre tuve como ese sentimiento de publicar, de sacar, era la de la marca del vampiro, pero era como ese homenaje a él. Yo sentía que al contar esa historia, al hablar de él como personaje, él estaba allí, él vive allí en esa historia, él está presente y de cierta forma es inmortal, porque vive ya en la mente y en el corazón de muchas personas que han leído la novela. Y yo creo que eso es, yo creo que supera con creces lo que yo tenía pensado, lo que yo quería. Sí, 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 completamente de acuerdo, Florentino. Pues ya saben, vean, busquen ese extraordinario libro, La marca del vampiro de Florentino Hidalgo. Allí está también presente parte de esos corazones que una vez se vieron unidos y que ya no se separan, aunque el mundo en plano físico ya no esté uno, no pueda tocarlos, no pueda abrazarlos, pero ahí están, siempre van a estar allí. Saludos Así es. y Pato, a Patricio Escarfo, que también les recomiendo mucho seguir. Pasión Lectora Saludos. 28 dice que justo lo que estabas comentándonos a lo largo de este en vivo es una parte justamente muy sensible en el libro, donde los sentimientos están Ujú, a flor de piel. En mi estante de libros 507 el lado humano, esa sensibilidad que transmite el mismo sufrimiento con el lector. Sí, se comparte y es ujú.
que hace que uno pueda adentrarse en la historia. Fíjate que ahorita que me estás comentando de cómo surge tu libro también y cómo también lo vas creando, en este caso diferente al resto del método que usas para tus demás libros, por un momento me recordaste a Frankenstein, porque también inicia como como con cartas, muy epistolar, muy de diario. eh, y, y en ese libro, no sé si ya has tenido la oportunidad de leerlo, pero en caso que no, léelo, te va a fascinar, porque es precisamente ese lado humano que nos muestra cómo a veces uno mismo va convirtiéndose en el monstruo y el que se ve como monstruo realmente es más humano que el propio humano. Y ver todo eso desde esa visión de, en ese caso, el doctor Frankenstein, es algo espléndido, es pesado por momentos, pero muy recomendable también ese libro, al igual que La marca del vampiro, no se les olvide. Eh, por aquí, al leerla, me di cuenta de la sensibilidad del escritor, dice Carolina Duarte, 1953. Saludos también a Sara Ramírez, escritora. Eh, Ay, perdónenme si no alcanzo a ver. Shaleikas, interesante. Pato y Pato, qué linda entrevista. Ay, gracias, Pato. Eh, Carolina Duarte comentó así es. Vicente, Vincent Luos Hong, perdónenme. Cómic o manga favorito que has leído y si nos puedes decir de uno de ellos. Bueno, me gusta mucho el anime, me gusta mucho el manga también. Y tengo mis favoritos. Yo diría que de entre ellos, el que más me gusta es Los Caballeros del Zodiaco. A mí una cosa que me gusta muchísimo es la mitología griega. Me encanta la mitología griega, me encanta los héroes, me encanta mucho las que estos héroes vivían, ¿no? En la mitología griega. Y yo siento que los Caballeros del Zodíaco, aparte de tener todos estos elementos, tiene algo muy importante y con lo cual yo me siento muy relacionado. Y es algo que de hecho, si han leído mis libros, muchas personas pueden darse cuenta de que básicamente mis libros siempre tienen ese sentido, ¿no? Y siempre está presente. La amistad, muy importante la amistad. Yo valoro la amistad muchísimo. Es una de las cosas que yo más atesoro. El poder tener esa amistad en la que tú te sientas capaz de dar tu vida por ese amigo. Y eso aparece mucho en los Caballeros del Zodíaco, cuando aparecen los otros y le dicen, sí, ya, boom, se ponen enfrente y reciben un golpetazo y sigue adelante, tú puedes. El no rendirse nunca, el poder levantarte aunque te hayan derrotado y seguir intentándolo una y otra vez, aunque te estén dando una madriza, aunque el mundo te tenga arrodillado y te haya destruido toda la armadura, Seiya se levantaba siempre y decía, esto aún no acaba, no me rendiré hasta que me muera. Y él para mí es uno de los mejores personajes que yo he conocido en toda mi vida, porque cuando tú estás creciendo y cuando tú eres un chico de esa edad, yo comencé a ver los Caballeros del Zodíaco cuando tenía 12 años por allí. De hecho, los Caballeros del Zodíaco, aunque el dibujo no lo representa, ellos tienen entre 13 y 14 años, los chicos de los Caballeros del Zodíaco. Entonces, tú te sientes como que quieres ser así. Y esas eran las cómicas de antes. Y te enseñaban esos valores y esa fuerza y esas cosas tan bonitas que hoy en día todavía siguen conmigo. Ese ver a Seiya levantarse una y otra vez y seguir luchando, tú lo puedes ver con la vida misma. En muchas ocasiones nosotros conocemos personas que nos dan duro y que nos tienen allí, y la vida misma también. Pero está en nosotros el seguir adelante, el seguir resistiendo, el seguir luchando hasta conseguir lo que nosotros queremos, hasta conseguir nuestras metas y cumplir nuestros sueños. Por eso es que los Caballeros del Zodiaco a mí lo máximo. Todavía hoy día lo veo. Y bueno, obviamente el favorito de todos, yo creo, Goku. Goku para mí también es lo máximo, es uno de los animes que más me gustan.
Y me gustaba mucho también Ranma y medio, que era muy gracioso. Esa comida me daba mucha risa. Samurai X también me gustaba mucho. Pero creo que le llaman shonen, ¿no? Este tipo de dibujos siempre tienen casi la misma temática. Estos jóvenes que luchan y siguen adelante y demás. Esa temática siempre ha estado conmigo. Qué padre que nos comentes también de la importancia de la amistad y de cómo todo eso también, yo creo que tú lo has plasmado en tus libros, en tus novelas. Ujú. Por aquí dice, ay, perdón, es que se fueron hasta arriba los comentarios. Carolina Duarte, 1953, esas cosas te estaban marcando el camino del estilo de tus obras. Sí, justamente, sí. Sí, yo pienso que es como una mezcla de todo, ¿no? De la vida, la experiencia. Por eso que yo siempre digo que yo me inspiro en la vida misma. Y es que es así, o sea, nosotros somos receptores de todo lo que nos pasa, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y eso va creando en nosotros mismos la persona que somos. Y eso se ve pues reflejado luego en las cosas que hacemos. En el caso de alguien que es escritor, pues como mi persona, en mis escritos se ve también justamente mi estilo propio, que ha sido construido a través de los años, de mi vida y mis experiencias, como había dicho anteriormente. Pasión Lectora 28 dice, seguimos necesitando un libro sobre la casa, no se te olvide. Voy a pensarlo. Bueno, lo va a pensar, está meditándolo, pero esperemos que Ya es algo. se anime. ¿A qué edad leíste Carmila de Sheridan Le Fanu? Carmila de Sheridan Le Fanu es yo diría que uno de las historias, uno de los cuentos, porque Carmila no es una novela per se, es una historia. De hecho, Carmila estaba incluida en un recopilatorio de Sheridan Le Fanu que se llamaba En un espejo a oscuras. Se llamaba el recopilatorio de Le Fanu. Y lo leí por primera vez en el año 2002. Busqué muchísimo ese libro, lo preguntaba en todas las librerías y no estaba por ningún lado. ¿Por qué? Porque yo cuando iba a escribir la parte del vampiro, en la marca del vampiro, yo quería empaparme de todo lo relacionado al vampiro y busqué los libros sobre vampiros que habían y quería leer. Y en uno de ellos hablaban de Carmila, de Sheridan Le Fanu, como uno de los libros, si no el libro, que inspiró a Bram Stoker a escribir Drácula. Sí, fue por Entonces, ahí. Ujú, sí, yo decía, si Drácula es Drácula, sí. este libro que inspiró al escritor de Drácula debe ser lo máximo. Imagínate tú, lo busqué por internet, lo encontré en internet, lo imprimí en páginas así largotas, de ese tiempo había estas páginas así largas, lo puse así en anillado y de ahí me lo leí en inglés. Pues yo estaba estudiando en la universidad y me encantó la historia, me encantó la atmósfera más que todo. Sheridan Le Fanu para mí es un artista de la atmósfera. Cuando tú estás leyendo, tú te puedes imaginar el lugar, te puedes imaginar la luz de la luna, cómo brilla, hasta los grillos cantando allí y el sonido del agua. Todo eso te lo imaginas con la descripción de Sheridan Le Fanu. Entonces, eso a mí me maravilló, eso a mí me encantó, que para mí Sheridan Le Fanu es eh, como el escritor base mío. No, yo creo que Mis libros, para el ajá, tema. mis libros tienen un estilo similar al de Le Fanu. No voy a decir que igual, porque no creo que yo pueda superar a Le Fanu, o a igualarlo, pero ese escritor que uno admira, ese escritor que te alcanzó y que te hizo querer ser escritor Ujú. y que tratas de emular, para mí es Sheridan Le Fanu. Yo lo leí a él como a los 10, no, para ver, como a 20 años, por ahí fue que descubrí esa novela, y me gustó tanto que del inglés la traduje a español. Así, sin que nadie me dijera. Voy a traducirla porque la quiero tener también en español.
y lo hice. La traduje del inglés al español. Y ya después, bueno, ya después la trajeron a la librería y demás, y entonces me la compré. Pero hasta hace un par de años la tuve, la que yo traduje, porque era la única que se podía conseguir por aquí. Oye, ¿y por qué no has publicado esa versión de tu traducción? Estaría Ah, muy porque, interesante. porque si no me equivoco, Carmila sí tiene derechos de autor y entonces me meten preso después Bueno, sí es por cierto, utilizar, es cierto. por utilizar el personaje. Y mira que es algo curioso, Pero aún eso de los derechos de autor, porque yo tengo un libro que si sabes, has visto, se llama La búsqueda de Oz, que es ujú, un libro infantil. Y obviamente yo no creé a los personajes del Mago de Oz ni nada, no. pero el libro es una secuela del Mago de Oz. Ahora, lo particular de ese caso es que tú sabes que el Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz, el primer libro, fue publicado en el año 1900 por Lyman Frank No, te Baum. dejaste de escuchar. Y ya los Ay, no te derechos. escucho nada. Hola, Eh, los demás sí la escuchan, si lo hola, escuchan ustedes con eso me basta. Ay, ¿no me escuchas? no te escucho. ¿Escuchan? ¿Lo escuchan? A ver, habla. Hola, hola. Ay, no. Ah, Yo sí te escucho a ti, qué ¿tú raro. sí me oyes? ¿Sí? Sí, A ver, déjame ver si. A ver. bueno, me dicen que me escuchan, no sé qué pasó. Permítanme. Ay, aquí está. A ver si con estos. Ah, puede ser, puede ser. A ver si puedo, si logro ya esta maraña de cables. A ver si sí. A ver. Hola, ¿me escuchas? Hola, ahora no te escucho a ti. No. ¿Me escuchas? Ay, no, no te escucho. Mm, este, eh, ¿podríamos terminar este y reiniciar otro? ¿Pero todavía tienes tiempo? Sí, Ok. Bueno, sí, pues sí. iniciamos uno nuevo.